El suceso se repetía todos los años, en el mismo lugar y prácticamente a la misma hora. Se trataba de un fenómeno sin explicación ni forma alguna de demostrar empíricamente bajo la lupa de la razón. La víspera de Nochebuena amanecía en la bahía con frío y una atmósfera limpia que invitaba a un sol radiante a reflejarse en el azul del mar, creando iridiscencias a las que se hacía difícil mirar fijamente. Tal era su brillo e intensidad. Al atardecer, la rosácea luz del astro invernal, rayando ya la línea del horizonte, iba desdibujándose a medida que se metía la niebla. Una densa cortina cargada de humedad y vaporosa presencia lo invadía todo. La noche caía. La luz del faro próximo, encaramado en lo alto del cerro que dominaba la ensenada, empezaba a emitir sus destellos penetrando entre la susurrante bruma y con ella la expectación aumentaba. La gente allí congregada, venida de las poblaciones cercanas, conocedora del acontecimiento, esperaba con una mezcla de inquietud y expectación. El desasosiego generalizado, como logra cualquier sustancia adictiva que enturbiara el entendimiento o la conciencia, ejercía sobre la muchedumbre un efecto hipnótico, de una curiosidad irresistible. Así, la madrugada avanzaba igual de heladora que la sensación que invadía a los presentes. Todo empezaba con un ulular suave y penetrante, para dar paso a que las luces del faro dejaran entrever lo que parecía la silueta de un barco en medio de la noche brumosa. Podían distinguirse su chimenea, los mástiles, los puntales y el puente, también el contorno de su estructura de proa a popa. 3 largos pitidos de su bocina y la niebla empezaba a disiparse, llevándose con ella la silueta de aquel buque que no era. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo de A Son de Mar que emitimos a bordo de la Luna para nuestro canal de YouTube, A Son de Mar, el podcast. Así que aprovecho la ocasión para invitarte a que te suscribas y le des a me gusta. De esa manera haremos crecer la comunidad y entre todos pues seguro que nos lo vamos a pasar mucho mejor. El capítulo de hoy además se emite pues digamos que de una forma un tanto especial porque es el primero del año, de este 2026. Así que hemos buscado un tema que yo creo interesante. Vamos a hablar de misterio. Si hay un elemento que invita sobre todo a hacer volar la imaginación es el agua y en general los mares y océanos. En mares y océanos se mezclan pues los mitos, las leyendas con algo de historia. Tripulaciones desaparecidas en barcos que también desaparecen, pero que un buen día aparecen, algunos de ellos, y calificamos como barcos fantasma. De eso vamos a hablar, de barcos fantasma. Y lo vamos a hacer con un estudioso, con un investigador que se pasa media vida entre documentos para dar un respaldo, digamos, histórico a sus historias de barcos fantasma. Vamos a hablar con alguien que es colaborador también del programa Cuarto Milenio, de Iker Jiménez, y que muy amablemente nos visita a bordo de la Luna. Así que le damos la bienvenida a Fermín Mayorga. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Estupendamente, pues con muchas ganas de participar aquí en A Son de Mar. Te agradecemos mucho la visita a bordo de la Luna. ¿Cuánto tiempo llevas investigando asuntos de misterio, Fermín? Pues más de 30 años allí donde se encuentran realmente todo este tipo de misterios documentados, ¿no? Y relacionados con la mar y con la tierra, por supuesto. En el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, en la calle Serrano, 119, para aquellos que les interese el mundo de la documentación y de la historia, donde se encuentran, bueno, pues toda la documentación del Archivo General de India, inclusive también en Granada, pero sobre todo en Madrid, y sobre todo todos los legajos y todos los manuscritos que tienen que ver con el mundo de la Inquisición española, donde, como muchos oyentes sabrán, existió también una Inquisición del mar, donde, bueno, pues en Gijón, en Asturias, en todo el Cantábrico, en todo el Atlántico, etcétera, etcétera, pues la Inquisición tenía su feudo en un determinado barco para controlar precisamente a todos aquellos barcos que venían desde Francia,
o de otros países donde el luteranismo estaba potentemente insertado, ¿no? Y esto equivalía a posibles herejías que podrían venir de alguna manera, bueno, pues insertadas dentro de lo que serían esas barrigas, hablando vulgarmente, de estas naos, ¿no? De estos barcos como tales. Entonces, bueno, ahí está en la fuente, ahí está la documentación y por supuesto también nos encontramos con muchísimos barcos fantasmas derivados pues de determinados temas, ¿no? Quizás uno de los más potentes y sobre todo en la Edad Media y en la Edad Moderna fueron esos barcos abandonados en alta mar, encontrados muchas veces a la deriva y que, bueno, solían ser, ¿no?, auténticos focos flotantes de enfermedad y de muerte, ¿no? Porque muchos quedaban sin tripulación, sobre todo tras unas epidemias devastadoras a bordo, o motines, o cuarentenas a veces que estaban siendo forzadas, ¿no? Y bueno, había determinadas enfermedades que eran muy comunes asociadas precisamente con esos barcos fantasmas, ¿no? Por ejemplo, la peste bubónica, que era una de las más temidas en las embarcaciones, ¿no? Que se transmitía, como muchos oyentes sabrán, por pulgas de ratas, ¿no? Muy comunes en los barcos, que provocaba fiebre alta, esos delirios y esos bubones negros, ¿no? Y claro, muchos barcos pues eran abandonados, sobre todo tras morir casi toda la tripulación y algunos pues quedaban vagando porque ningún puerto permitía atracar a una nave infectada por la peste, ¿no? O por ejemplo, yo que sé, el propio tifus, ¿no? Y las fiebres esas epidémicas del momento, pues ligadas sobre todo a la suciedad extrema, a los piojos y a esa falta de higiene, bueno, pues digamos que eran muy comunes que sobre todo en barcos militares y en mercantes y en barcos negreros, todo esto fuese una realidad muy potente que hiciese que muchísimos de estos barcos, bueno, pues realmente terminasen a la deriva porque, bueno, había epidemias altamente contagiosas en esos espacios cerrados y esto provocaba un colapso, ¿no? Un colapso rápido en toda la tripulación. O por ejemplo, el escorbuto, que seguro que aquí en tu programa habrás hablado mucho del escorbuto como tal, ¿no? Esa falta de vitamina C, esas encías, ¿no?, sangrantes, esos dientes que caían, esa gangrena, ¿no? Y esa muerte lenta de muchos de los que ocupaban, ¿no?, la flota y que no solía vaciar un barco de golpe, pero dejaba de alguna manera a la tripulación, bueno, pues incapacitada y, bueno, condenado, sin duda alguna, la nave como tal. Ujú. O sea que cuando estamos hablando de barcos fantasma, más que de fenómenos que nos conectan con el más allá, no estamos hablando, ¿no?, de hechos misteriosos, sino que simplemente responden a algún propósito. Algún propósito, pero también es cierto que nos vamos a encontrar en un momento determinado, bueno, pues con determinado barco fantasma, ¿no? Y bueno, esto equivale también a que, por ejemplo, esos barcos que hemos hablado de la Inquisición española son una parte oscura, ¿no? Y sobre todo muy, muy perturbadora de la historia marítima, porque durante la época de la Inquisición se utilizaron barcos para transportar sobre todo aquellos acusados de herejía y otros crímenes religiosos, ¿no?, hacia los tribunales inquisitoriales, donde a menudo enfrentaban esos juicios y esas sentencias. Y se sabe que los viajes en barco de los prisioneros, por ejemplo, de la Inquisición, son dedicadas hasta España de algunos herejes judaizantes o de otro tipo de herejes como tales, bueno, pues eran peligrosos y a veces eran extremadamente, digamos, brutales los tratos dentro del barco para con ellos y las condiciones a bordo pues solían ser, como hemos dicho al principio, inhumanas, con hacinamiento, con enfermedades, con ese maltrato común. Y claro, los prisioneros pues eran frecuentemente sometidos a esas torturas, ¿no?, durante el viaje que se hacían precisamente dentro de estos barcos inquisitoriales y que de alguna manera, bueno, pues a veces debido a leyendas o debido a determinadas historias hacían que ciertos barcos fantasmas realmente tuviesen, ¿no?, su qué y tuviesen su potencial en estos términos, ¿no? Por ejemplo, en Gijón, mismamente, en el año 1796 hay un proceso de fe de la Inquisición de Valladolid contra la resistencia del cónsul francés que se encontraba en ese momento en Gijón a que se practicase la visita, ¿no?, de la Inquisición a los barcos franceses en el puerto de Gijón. Bueno, esto venía derivado precisamente por esas connotaciones que hemos estado hablando de posibles libros prohibidos, ¿no? Pero amén de esa realidad, los barcos fantasmas metían el miedo en el cuerpo a muchísimas tripulaciones porque no sabían lo que realmente se iban a encontrar si realmente se acercaban
hasta estos barcos como tales, ¿no? Por eso ese tipo de barcos son un tema fascinante que ha capturado siempre, bueno, pues la imaginación, ¿no? De la gente durante siglos y son parte de la rica tradición de las historias marítimas y de la mitología también, ¿no? Naval, que de alguna manera, bueno, pues se encuentra, ¿no? En muchas culturas de todo el mundo. Y lo que me parece quizás un poco más interesante sobre los barcos fantasmas es esa combinación de misterio, de aventura y de tragedia que también rodea a estas historias, ¿no? Y desde esas antiguas leyendas que hemos dicho hasta relatos modernos, bueno, estos barcos son símbolos de los peligros del mar y sobre todo esos misterios del océano, sobre todo porque representa, ¿no? La idea de que el mar puede ser tanto un lugar de belleza y de libertad como un lugar de peligro y de perdición, ¿no? Y además, bueno, los barcos fantasmas a menudo están vinculados a eventos históricos reales, lo que les da también de alguna manera ese sentido, ¿no? De autenticidad, de profundidad, que de alguna manera, bueno, pues resuena, ¿no? Con la gente y que en términos de lo que sería un poco, bueno, pues la psicología del hombre, ¿no? Como tal, creo que estos barcos también nos intrigan, ¿no? Porque representan la idea de lo desconocido y lo inexplicable. Y claro, nos atraen porque desafían esa comprensión del mundo y de alguna manera también nos invitan a explorar esos límites de lo que sabemos y lo que creemos posible, ¿no? Pero sin duda alguna hay ejemplos, ¿no? Que nos pueden contar y hay ejemplos que se pueden contar de estos barcos fantasma, ¿no? Por ejemplo, el juicio final en el siglo XVI, durante el apogeo de la Inquisición española, un galeón conocido con este nombre, el juicio final, zarpa desde el puerto de Cádiz en una misión especial precisamente ordenada por el Santo Oficio, ¿no? Y a bordo va una tripulación formada por inquisidores y bueno, de alguna manera van dentro del mismo un grupo de acusados de herejía que aguardan de alguna manera su destino, ¿no? Y durante el viaje, los prisioneros son sometidos a un interrogatorio brutal y a torturas en las entrañas del barco. Sin embargo, a medida que avanzan los días, extraños sucesos comienzan a perturbar la tranquila travesía de ese galeón. Los miembros de la tripulación hablan de sombras que se deslizan por los pasillos vacíos y dicen que escuchan lamentos durante la noche. Bueno, pues incluso se dice que las almas atormentadas de aquellos que han perecido, ¿no? Bajo la mano de la Inquisición han regresado de alguna manera para buscar venganza. Y claro, una noche, en medio de una tormenta feroz, según las crónicas, el galeón desaparece sin dejar rastro, llevándose consigo, bueno, a todos los que de alguna manera estaban a bordo. Y desde entonces, bueno, pues se cuenta, se dice que ese juicio final vaga por los mares como una sombra fantasmal que aparece solo en las noches de tormenta, condenando de alguna manera a revivir, ¿no? Una y otra vez los horrores que ocurrieron en esa cubierta. Y claro, a través de relatos como este, bueno, pues vamos explorando de alguna manera los miedos, las supersticiones, ¿no? Que rodeaban a esta época de la historia, recordando los terribles crímenes cometidos en nombre de la fe y la justicia, ¿no? Estas son realidades históricas que están ahí perfectamente documentadas. Ya le digo, simplemente con que te metas en la página web del Archivo Histórico Nacional, que se llama PARES, lo digo para que aquellos oyentes que a lo mejor no conozcan este mundo de la investigación, pero hay mucho tema digitalizado, se meten en pares, que así se llama. Ahí en el buscador ponéis, por ejemplo, Barco Inquisición o, por ejemplo, el tema este de Gijón, por si quieren saberlo, está digitalizado precisamente en pares, el tema del cónsul francés y todo lo que tiene que ver con la Inquisición de Valladolid y este proceso contra esa realidad de ese barco, ¿no? Bueno, lo tenéis ahí también en pares y ponéis, por ejemplo, Gijón, Inquisición, y os van a salir muchos documentos de la Inquisición, de Logroño y de Valladolid, y sobre todo este caso en concreto, ¿no? Entonces, esta realidad nos lleva precisamente a eso, ¿no? A recordar que realmente el mundo de los barcos fantasmas a veces están ahí, ¿no? De hecho, mira, hay un caso muy curioso, allá por el siglo XVII, durante, bueno, esos días también del Santo Oficio, había un galeón que navegaba por los mares hacia América en una misión encargada por el Santo Oficio, ¿no? El propósito era buscar y sobre todo capturar aquellas personas enemigas, ¿no? de la fe y las querían traer ante la justicia inquisitorial para ser juzgado y condenado. Pero claro, por ejemplo, en América Latina había tres tribunales de la Inquisición, estaba el de Cartagena de Indias, el de México y el de Perú. Era tan amplio el terreno que a veces cogías a personas en determinados lugares y las tenías que llevar en barco hasta otro espacio, ¿no? A uno de estos tribunales en concreto. Y esto hacía que en ese periplo, ¿no? de navegación,
pues existiesen determinados hechos que corroboran este tipo de historia. Y había un galeón que era temido y odiado, ¿no? por muchos, y su llegada a cualquier puerto, bueno, pues era señal de inminente peligro y terror para aquellos que vivían bajo la sombra del Santo Oficio. Claro, los inquisidores a bordo, pues, como he dicho al principio, eran implacables en su búsqueda de la verdad, a pesar de que nos quieran contar otra historia de este mundo, ¿no? Siempre utilizando sus métodos para extraer confesiones y sobre todo asegurar la condena de los acusados, pero la historia más inquietante no era su misión de cazar herejes, sino lo que sucedió precisamente en una noche, en medio también de una tormenta despiadada, ¿no? Porque mientras navegaban por esas aguas turbulentas, el galeón fue embestido por un rayo, desatando un infierno de fuego y de destrucción a bordo. Y claro, a pesar de los esfuerzos frenéticos, ¿no? de la tripulación por controlar de alguna manera el incendio, este galeón de la Inquisición fue consumido por las llamas y se hundió en las profundidades del océano, junto con todos los que estaban también a bordo, igual que el anterior caso. Bueno, pues se cuenta y se dice también que en esa noche de tragedia las almas de los condenados y de aquellos que sirvieron al Santo Oficio pues quedaron ahí como atrapadas en un estado de sufrimiento eterno, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues los marineros que navegan por la zona, igual que pasa con el Titanic. Hay gente que pasa hoy por esas zonas donde el Titanic quedó unido y se dicen y se cuentan leyendas en torno a voces, ¿no? Y a determinados entes que se leen en determinados momentos, ¿no? Y claro, todo esto por la zona donde se hundió este barco que estamos hablando, que fue cerca de la costa de Argentina, ¿no? Y cuentan historias de avistamientos inquietantes. Por ejemplo, se dicen que ven un galeón envuelto en llamas que surge de las profundidades durante las tormentas, con lamento angustiado de esas almas perdidas resonando en la oscuridad. Y a través de estas historias que normalmente se transmiten por parte de muchos marineros cuando llegan a puerto, pues a sus propios hijos, para que no se acerquen a la mar en muchos momentos, ¿no? Y puedan ser absorbidos por la misma, etcétera, etcétera. Bueno, pues la gente en su tiempo libre se dedicaban a contar este tipo de experiencias o de visiones que podían ser ciertas o no, pero ellos la contaban como algo que realmente habían vivido, ¿no? Y bueno, pues esto va haciendo que a los barcos fantasmas, pues realmente a veces se le dé digamos, ese potencial, ¿no? que tiene históricamente y que a veces nace de aquí, ¿no? De este tipo de leyendas, de historias que han ido transmitiéndose también de generación en generación, pero que muchas de ellas pues tienen digamos, ese matiz de verdad, ¿no? Como el caso que hemos hablado al principio de las enfermedades, encontrarse esos barcos por ahí solos, donde la gente temía acercarse al mismo. Entonces, la gente la asociaba con la muerte, la asociaba con espíritu, la asociaba con fantasmas, porque nadie se atrevía a acercarse al mismo, sobre todo porque sabía que allí había un condimento de muerte potente y un virus, pues, lo suficientemente implacable para que realmente tu vida también pudiese correr peligro, ¿no? Entonces, a veces pasaban de lejos de ese barco, a pesar de que lo visualizaran, sabiendo y contando que esos muertos que se encontraban en la plataforma del barco, bueno, pues podían también de alguna manera estar pidiendo ser enterrados de una manera digna, etcétera, ¿no? Son los muertos. Sí, exactamente. Por lo que nos cuentas, no solo la relación con la mar a través de la navegación, consecuencia de, pues, de las colonizaciones y el comercio, digamos que también el hecho religioso ha tenido mucho que ver en el origen y transmisión de historias de misterio en relación con los barcos y las gentes del mar, ¿no? No, totalmente. Yo creo que esa es la base de todo para entender todo esto, ¿no? Todo va en función de la cultura, de donde realmente estás insertado, ¿no? Entonces, aquellos que lo vivían en función de su cultura, pues le daban el matiz que estaba insertado dentro de esa cultura, ¿no? El hecho de que a ti te hablen, por ejemplo, yo qué sé, de demonios en alta mar. Es decir, hay también muchísimas historias relacionadas con todo esto, ¿no? Con el mundo de las brujas en alta mar actuando, bueno, pues creando algún tipo de presagios de muerte o anunciando cualquier tipo de historia. Esto es una realidad que se ha vivido en alta mar desde la Edad Media, incluso antes de la propia Edad Media, ¿no? Los propios faros de la Inquisición que pasan desapercibidos para mucha gente eran esas luces de fe, de miedo y de vigilancia, ¿no? Que en siglos anteriores pues era una realidad que estaba ahí, pues
porque cuando se habla de este tribunal, rara vez se piensan en faros, ¿no? Sin embargo, en la mentalidad de la edad moderna, estos puntos de luz en la costa no eran solo ayudas para la navegación, fueron vistos y a veces utilizados como instrumentos de control espiritual, de vigilancia ideológica, ¿no? Y sobre todo de advertencia moral. No existieron faros inquisitoriales oficiales con ese nombre, pero sí hubo faros, torres de fuego y luces costeras profundamente ligadas a ese imaginario y a esa acción y ese miedo promovido por la Inquisición española, ¿no? Por ejemplo, hay historias, ¿no?, donde para la mentalidad inquisitorial la costa era una frontera peligrosa y por ella entraban, como hemos dicho al principio, esos libros prohibidos, desembarcaban extranjeros protestantes, llegaban ideas heréticas desde el norte de Europa y los faros y las torres costeras funcionaban como puntos de observación, lugares de aviso, símbolos del ojo que todo lo ve, ¿no? Y claro, de ellos se vigilaban quién llegaba y qué ideas traía. Y de alguna manera, en una época dominada por la oscuridad nocturna, una luz fija en la costa pues, tenía un valor profundamente simbólico y para muchos marineros esa luz significaba orden cristiano, territorio vigilado, amenaza de castigo y precisamente en ese imaginario popular se decía donde arde el fuego santo no entra la herejía. Y claro, algunas leyendas afirmaban, por ejemplo, que se usaban hogueras rituales en torres costeras, que el fuego recordaba las hogueras de los autos de fe, que la luz purificaba el mar océano, y todo esto de alguna manera pues servía como antropología para los marineros, etcétera, etcétera, y para esas personas que realmente de alguna manera iban, ¿no?, dentro de un barco y los faros y las torres costeras estaban conectadas con puertos, con aduanas, con autoridades eclesiásticas y desde ellos pues se avisaba de llegadas nocturnas sospechosas, de barcos extranjeros, de desembarco fuera de puerto y claro, muchos procesos inquisitoriales pues comienzan con frases, por ejemplo, como fue visto arribar de noche, por ejemplo, ¿no? Y claro, la luz del faro no solo guiaba, también delataba, ¿eh?, a muchísimas personas. Y sobre todo ahí en el Cantábrico, en la tradición oral del Cantábrico y del Atlántico español, surgieron leyendas de faros donde se interrogó inclusive a herejes y torres desde las que se arrojaban libros al mar o luces que aparecían solas en noches de tormenta. Y incluso se decía, ¿no?, que algunos fareros habían denunciado a vecinos, que habían servido al Santo Oficio y murieron atormentados por visiones de fuego y de gritos. Y algunos marineros pues juraban ver una luz que no guía, sino que condena. Qué interesante. La dialéctica entre el bien y el mal, por lo que nos cuentas, está en la base de todo esto, ¿no? Al menos en lo que se refiere a España. ¿Significa esto que en otras latitudes, pueden tener otro tipo de motivaciones que no sean, religiosas? A la hora de hablar de barcos fantasmas, fenómenos extraños en el mar. Hombre, desde luego si lo trasladas al Islam, por ejemplo, y tenemos Marruecos, que también tiene lógicamente el mar, en muchísimos kilómetros, digamos, pues ahí también te se cuenta, yo que he estado por allí, se te cuentan también historias, ¿no?, relacionadas con este tema, pero siempre, lógicamente, desde el punto de vista de Alá, un barco que se convierte en todo esto porque realmente la tripulación, bueno, pues ha desentendido el ordenamiento jurídico de Alá, o no se llevaba un Corán encima, el Corán se ha destruido, cualquier tipo de historia, y por supuesto, bueno, pues ahí se ha actuado también, ¿no? Y a veces estos barcos pues también andaban a la deriva, amén de las enfermedades que eran muy común en cualquier lugar. Un barco de Asia también podía perfectamente andar a la deriva como un barco fantasma y darle las interpretaciones que se tuviesen que llevar a cabo porque, de alguna manera, el fin era el mismo de lo que estaba sucediendo en España, estaba sucediendo en cualquier otro lugar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que iba en función de la cultura y en función de esta realidad que era común para todos, ¿no? Y el miedo a la muerte a través de todo este tipo de movimientos. Y no olvidemos también que este tipo de relatos aparecen en sociedades donde la gente, pues, bueno, no tenía los instrumentos, científicos a mano, pues, para explicar muchos de los fenómenos que les rodeaban, ¿no? Y en este sentido, la gente de la mar, tan pegada al aspecto y fenómenos meteorológicos, digamos que no era difícil, ¿no?, que fuesen tan supersticiosa. Claro, de hecho, mira, ahí en vuestra tierra, en el Cerro de Santa Catalina, que es un punto dominante, ¿no?, sobre la costa, ahí se realizaron durante siglos bendiciones del mar, sobre todo por esa creencia, ¿no?, en el mundo de las brujas, que eran las que traían las tormentas, las que realmente traían los malos vientos, las que traía todo este tipo de historias, ¿no?, y de problemas.
y se hacían rogativas precisamente contra tormenta, oraciones públicas, ¿no? Después de algunos naufragios y sobre todo tras una desgracia marina, no era raro que surgieran acusaciones, ¿no? Pues alguien ha traído el castigo, ¿no? Y sobre todo mujeres que vivían solas, curanderas, viudas de marineros, a veces eran señaladas como causantes, ¿no? Invisibles de ese desastre. Y aunque no siempre hubo procesos, digamos, formales, el miedo realmente a la Inquisición flotaba, ¿no? En ese ambiente. Em, la tradición oral, por ejemplo, gijonesa, recoge la historia de un marinero que en una taberna cercana al puerto afirmó que Dios no gobierna el mar, sino el miedo de los hombres. Y claro, esas palabras llegaron a oídos indebidos y fue detenido, fue interrogado y obligado a jurar públicamente, ¿no? Nunca volvió a embarcar. Algunos decían que fue marcado y otros que prefirió el silencio al océano, ¿no? Pero también, bueno, cada naufragio, por ejemplo, en cualquier puerto de mar, incluido Gijón, pues generaba rumores, ¿no? Había herejes a bordo, se transportaban libros prohibidos, algún tripulante blasfemó y todo se relacionaba con esta temática, ¿no? Y claro, el discurso pues transformó el mar en juez de la ortodoxia del momento, ¿no? Y el agua pues castigaba donde la justicia no alcanzaba. No sé si me entiende. Incluso se documenta, por ejemplo, prácticas habituales en el Cantábrico, pues como hemos dicho al principio, no solamente ya de arrojar esos libros sospechosos al agua, sino de quemar papeles en cubiertas, de destruir objetos heréticos antes de llegar a puerto. Y Gijón no fue una excepción. Es decir, más de un marinero prefirió perder su carga antes que su alma o su vida, ¿no? Esto era algo muy común en todos los puertos, ¿no? Por lo tanto, a veces esta realidad nos lleva precisamente a ver esa realidad antropológica, ¿no? Que se vivía en muchísimos puertos de mar y en muchísimas ciudades, que sin duda alguna, bueno, pues las supersticiones formaron parte de esa realidad, ¿no? De hecho, entre los siglos, por ejemplo, en la Edad Media, en el siglo XIII y hasta el XVII o el XVIII, navegar era convivir a diario con la muerte, porque el mar no tenía reglas visibles, ¿no? Es decir, los mapas eran incompletos y a veces una tormenta podía borrar un barco entero sin dejar rastro. Y claro, en ese contexto, los marineros construyeron desde su mentalidad, bueno, pues una amalgama, ¿no? de supersticiones, ¿no? Es decir, esa mezcla de creencias paganas, de ese cristianismo popular, ¿no? Y ese miedo ancestral donde todo gesto, toda palabra o presencia podía decidir la vida o la muerte. Y estas supersticiones no eran folclore inocente, sino que se tomaban muy en serio, ¿no? De hecho, el mar no era un espacio, digamos, neutro, era un ente con voluntad propia. Se enfadaba, escuchaba, castigaba, recordaba, todo eso se asociaba, ¿no? Con la creencia del momento, y muchos marineros creían que el mar reconocía, por ejemplo, a un blasfemo que odiaba la soberbia, que rechazaba a los impuros. Por eso se le hablaba y se le ofrecían rezos y silencios, ¿no? Y claro, había palabras prohibidas a bordo, palabras que no se podían decir, ¿no? Por ejemplo, la palabra naufragio, la palabra muerte, ahorcado, el nombre del diablo, tampoco se podía silbar, porque se creía que eso llamaba al viento malo. Claro, quien rompía esta norma, pues podía ser golpeado, podía ser aislado o arrojado a tierra en el siguiente puerto, ¿no? Y se crearon amuletos, amuletos protectores, precisamente para los barcos, ¿no? Porque todo marinero siempre tiene que llevar una protección, ya no solamente las cruces o medallas de santo, ¿no? O dientes de animales o piedras benditas, sino que existía, ¿no? Y así se insertó en la mente de los marineros de la época, pues esas devociones a San Telmo, ¿no? Como ese protector contra las tormentas, a San Nicolás o la Virgen, ¿no? En diferentes advocaciones marineras. La figura de proa, por ejemplo, es muy común, ¿no? En los barcos que lleven determinadas. Claro, no eran decorativas, era el espíritu guardián de la nave, ¿me entiendes? Y claro, pues dime. Muchos de tus estudios e investigaciones, Fermín, giran en torno a la Inquisición y con frecuencia pensamos en la Inquisición como una institución de tierra, ¿no? Pero por lo que nos estás diciendo y queda muy claro, es que también tuvo su influencia en el ámbito marítimo, ¿no? Totalmente. Existía una inquisición de tierra, pues para condenar a herejes como sodomitas, a los blasfemos, a las hechiceras, a los judaizantes, que fueron los más condenados, digamos, a los moriscos en su momento, pero también existía la Inquisición del mar por toda esa historia que hemos contado de todos esos barcos que venían
por los diferentes puertos de países luteranos y que podían traer libros cargados de ideas calvinistas, de ideas luteranas, y por lo tanto en todos los puertos de mar que se prestasen había un barco de la Inquisición con su equipo de inquisidores y sus trabajadores para precisamente salir al encuentro de estos barcos y antes de entrar en puerto vigilar a ver si realmente dentro del mismo había determinados elementos heréticos o que se podían ser considerados condenables, ¿no? Y por lo tanto actuaban como tales, ¿no? Ujú. Em, Cuando hablamos de barcos fantasma, y por lo que nos cuentas, eso de fantasma me empieza a parecer un apelativo un tanto engañoso, porque el que más o el que menos tiene un sustrato de verdad histórica, ¿no? Esos barcos a los que has aludido antes del juicio final o ese galeón de la Inquisición en el siglo XVII han sido barcos reales. Sí, sí, claro, y hay muchísimos documentos, inclusive también de la época de la conquista, que nos hablan de conquistadores que también tuvieron, ¿no? Este tipo de movimientos y de historias, ¿no? Y que no es algo que realmente tenga que ver solamente con esta historia que hemos contado hasta ahora, sino desde el propio Hernán Cortés hasta otros muchos conquistadores, pues tuvieron todo este tipo de historia, ¿no? De hecho, hay un navío que llamaban el navío de las almas, fíjate tú, el navío de las almas condenadas. Y claro, aquí hubo una maldición de Hernán Cortés. Ajá. ¿Y cómo era ese navío? Cuéntanos. Bueno, pues durante el apogeo precisamente de la Inquisición en el virreinato del Perú, se dice que un navío conocido con ese nombre, con el del navío de las almas condenadas, casi lo llamaba el pueblo. No es que llevase ese puesto el nombre, sino que el pueblo así lo denominaba. Bueno, pues surcaba las aguas del Océano Pacífico, llevando consigo ese aura de misterio y de terror. Y este barco, con esas velas negras, ¿no? Como el carbón, y su casco cubierto de ese musgo y de ese moho, pues era temido por los marineros y por los lugareños por igual. Y se decía que ese navío de las almas condenadas, porque pertenecía a la Inquisición, de ahí el nombre, pues estaba tripulado por inquisidores que lo que buscaban era erradicar, como hemos dicho, cualquier forma de disidencia religiosa en la región. Pero la verdadera tragedia ocurrió en una noche oscura y tormentosa, cuando este navío de las almas condenadas desapareció misteriosamente en medio de las aguas del Pacífico. Y desde entonces, pues se dice que el barco pues, se ha convertido en un espectro condenado a vagar por los mares por toda la eternidad. Y claro, los pescadores y marineros que se aventuraban por las aguas donde se dice que aparece ese navío cuentan historias de una visión espeluznante. Un barco que dice que veían que estaba envuelto en la niebla, con las velas ondeando en el viento, ¿no? Y ese eco de esos lamentos angustiados que de alguna manera pues resonaban en toda esa bruma nocturna. Y Hernán Cortés, el famoso conquistador español que lideró la expedición que condujo a la caída del Imperio Azteca, pues tenía una flota de barcos que lo acompañaban en su travesía hacia el Nuevo Mundo. Y entre estos barcos también estaba uno que se llamaba la Santísima Trinidad, que era un galeón majestuoso, ¿no? Que se decía que llevaba la bendición de Dios en su nombre por lo de Santísima Trinidad, ¿no? Sin embargo, a medida que Cortés y su expedición avanzaba en su conquista de tierras desconocidas, bueno, pues comenzaron a escucharse rumores sobre extrañas apariciones en el mar, y se decía que por las noches, cuando la luna más brillaba, ¿no? En esas aguas oscuras, dice que se podía ver un barco fantasma siguiendo en silencio a la flota de Cortés, con las velas precisamente ondeando en el viento sin que se viera ninguna tripulación a bordo. Y claro, al principio los hombres de Cortés pues atribuyeron estas apariciones a la superstición, a la imaginación, digamos, exaltada un poco por el miedo, ¿no? Pero a medida que pasaban los días y las noches, la presencia del barco fantasma se hizo cada vez más inquietante. Y bueno, esta tripulación comenzó a temer que estuvieran siendo perseguidos por una maldición que los perseguía hasta el fin de sus días. Y se cuenta que el Santísima Trinidad y su tripulación, bueno, pues fueron condenados a vagar por los mares del Nuevo Mundo por toda la eternidad como castigo por los crímenes y las injusticias cometidas durante la conquista de América. Qué bueno. Et- Esto lo contaban los lugareños. Ujú. Los lugareños, los indios, los nativos, los indígenas, un poco en contra también de lo que estaba sucediendo allí para con ellos, ¿no? Y todo esto, bueno, pues, poco a poco se iba creando un caldo de cultivo en torno a esta realidad que hacían que tanto hombres como mujeres, pues, se comentasen todo este tipo de historias, y a veces, bueno, pues, se comentaba y se escribía, ¿no?
O, por ejemplo, en el año 1519, en plena expedición de Hernán Cortés hacia las costas de México, bueno, pues la flota española avistó a lo lejos un barco solitario, un barco que estaba abandonado, que navegaba en las aguas del Golfo de México. Bueno, pues intrigados también por este inesperado hallazgo, digamos que los hombres de Cortés decidieron abordar a ese misterioso navío y claro, al subir a bordo se encontraron con una escena desoladora, ¿no? Porque la cubierta estaba llena de polvo, de telaraña, los mástiles dice que se alzaban imponentes pero sin vela, que no había señales de vida humana en ninguna parte. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que encontraron en la bodega del barco. Y tú te dirás, pues toneladas de riqueza, de tesoro, de incalculable valor, abandonados a su suerte. Aquí entra de juego lo que hemos contado anteriormente, las epidemias, el tifus, el escorbuto, todo esto que hemos hablado de la peste bubónica en su momento, ¿no? Y bueno, se rumoreaba también que entre los marineros, que aquel navío había sido abandonado por su tripulación debido mm, existía también una creencia de que podía haber sido una maldición, ¿no? Que los había llevado a la locura y que ahora, bueno, pues estaba condenado a vagar por los mares para siempre, ¿no? Pero algunos decían que el barco estaba habitado por los fantasmas de los antiguos marineros que todavía clamaban, ¿no? Por su salvación desde las profundidades, porque no había nadie en el barco. Y claro, esta historia refleja, pues, ese aura, ¿no? De misterio, de peligro que a veces rodeaban a los exploradores y a los conquistadores que se aventuraban en las aguas desconocidas del Nuevo Mundo durante la época de la conquista de América, ¿no? Y como este tema, dentro del mundo de la historia de América, pues te puedes encontrar infinidades de temas relacionados con todo esto, porque el barco fue muy protagonista, Que muy. bueno, nos has hablado del navío de las almas condenadas, y nos has dicho que era un barco cubierto de musgo y de moho, ¿no? Esto me recuerda a la perla negra de Piratas del Caribe, lo que me hace pensar que incluso Hobbes ven de estas fuentes, ¿no? De algún Hombre, es totalmente. Es que cuando uno, te hace una película, amén de que metas imaginación, bueno, pues un poco ficticia, mágica, fantástica, pues a veces también intentas de alguna manera, bueno, pues, buscar elementos, ¿no? Que salgan precisamente de determinados documentos, ¿no? Y como os dije antes, si os metéis ahí en pares y ponéis barcos, simplemente barcos, o galeones, o bergantines, y ponéis bergantines Indias, galeón Indias, os van a salir miles de documentos digitalizados. Eso sí, tendréis que saber paleografía. Yo tengo hecho paleografía, cursos de paleografía para entender la letra del siglo XVI, del siglo XV, etcétera, etcétera, para poder entender todo esto. Pero ahí te darás cuenta, querido amigo, que el mundo de la embarcación, el mundo del mar, tiene miles y miles y miles y miles de historias por contar, claro, ¿sabes? claro que sí. Sí, sí, sí. Y las que estamos contando ahora son, digamos, historias pretéritas, ¿no? Relacionadas con el comercio de las Américas, otras colonias y también la piratería. Pero más contemporáneas son las historias que se han ido contando también durante el franquismo, ¿no? Con origen en la guerra civil. Son historias, como quien dice, de antes de ayer también. También, y ha habido barcos fantasma, también durante esta época, ¿no? Durante el franquismo, porque sin duda alguna, bueno, fueron muchos los barcos que fueron destruidos en determinadas batallas o en determinados momentos, y esto ha hecho bueno, que realmente se contase, ¿no? A posteriori, historias relacionadas también, pues, con algún tipo de anomalía extraña dentro de esta de este tiempo en concreto, ¿no? Pero bueno, hay cantidad de historia, ¿no? Porque cuando se habla de barcos fantasma, por ejemplo, franquistas, con todo mi respeto, a aquella gente que amen y quieran a Franco, yo no tengo nada en contra de nadie, bueno, pues no se alude, ¿no? A naves espectrales en sentido literal, sino a barcos reales vinculados a la Guerra Civil Española y a la posguerra, que están rodeados, pues, de abandono, de desapariciones humanas, de viajes sin registro y sobre todo, bueno, pues ese silencio, ¿no? Ese silencio impuesto que convirtió, bueno, muchos episodios en leyenda oscura. Y en ese contexto, bueno, pues el fantasma no es el barco, son las personas que faltan, en este caso, ¿no? Y claro, durante y después de la guerra, allá, sobre todo entre el 36 y el 40, el mar fue utilizado como un lugar de desaparición de cuerpos, una vía de huida clandestina, un espacio para operaciones sin rastro. Y en puertos del Cantábrico, inclusive del Atlántico, pues se documenta detenciones nocturnas, embarques forzados, lanchas que salían y no constataban en registro. Muchos pescadores afirmaron ver barcos regresar vacíos
o derivar sin tripulación, especialmente tras noches de niebla, ¿no? Y claro, esto nos hace pensar un poco también en lo que se vivió en Argentina, ¿no? Aquellos barcos y aquellos aviones que lanzaban los cuerpos atados de personas, ¿no? Con cemento en los pies y que los lanzaban al mar para hacerlos desaparecer, porque el mejor sitio para hacer desaparecer un cuerpo es el mar, Ujú. sin duda alguna. Y claro, también existía, ¿no? Tras la victoria de Francisco Franco, pues numerosas naves que fueron incautadas, reutilizadas por la Marina o por Falange, que fueron luego rebautizadas o simplemente borradas del registro como tal, ¿no? Y algunos barcos, bueno, pues zarparon con tripulación republicana detenida, nunca llegaron oficialmente a destino, reaparecieron años después con otro nombre y claro, para la familia esos barcos pues se convirtieron en fantasmas legales de alguna manera, ¿no? Y en la tradición oral de la costa norte se repite, ¿no? Se repite un relato inquietante. Por ejemplo, un barco pesquero sale requisado por las autoridades, a bordo suben varios hombres detenidos, el barco regresa días después solo. Es una versión oficial que habla pues de traslado, de interrogatorio, de cambios de puerto, ¿no? Pero nadie volvió a ver a aquellos hombres. El mar cerró de alguna manera ese expediente, ¿no? Y claro, ahí existían también miles de personas que intentaron huir por mar hacia Francia, hacia el norte de África, hacia América. Y claro, algunas embarcaciones pues fueron interceptadas, abandonadas tras motines, halladas a la deriva y cuando un barco aparecía vacío, pues la explicación oficial era mínima y el rumor hacia el resto, ¿no? Es decir, así nacieron los barcos fantasmas del exilio, de alguna manera, ¿no? Y durante décadas, pues preguntar por ciertos barcos era peligroso y los marineros aprendieron a callar. Y se decía, ese barco no existió o zarpó, pero no volvió. Mejor no saberlo. Se convertía en barco fantasma, claro. Claro, mejor no saberlo, ¿no? Es decir, ese silencio colectivo, de alguna manera, convirtió esos hechos reales en mitología negra, Sí. ¿sabes? Oye, y todo este tipo de historias, que forman parte del acervo cultural de las diferentes, digamos, culturas, civilizaciones, naciones, hay otras más fantásticas como una de las más conocidas, ¿no? La del holandés errante, que parecen responder a la pura invención. Esto también lo hay, claro. Claro, por supuesto, es que el holandés errante realmente no deja de ser, algo realmente ficticio, no existe realmente una documentación que te hable de ello, pero bueno, cabe como un barco fantasma que se ha transmitido, ¿no? De generación en generación y que, bueno, pues ahí está con su ritmo, con su leyenda y que de alguna manera, bueno, pues sirve, ¿no? Para que en muchísimos programas pues se hablen de este barco condenado a no llegar nunca, ¿no? Es una historia que a mí personalmente, bueno, en su día cuando la escuché y tal, pues me parece una leyenda como de un barco fantasma quizá una de las más famosas de la historia marítima en principio, ¿no? Porque luego cuando empiezas a contar historias como estas otras que quizás son más desconocidas, ¿no? Porque son las documentadas y priman a veces este tipo de leyendas, ¿no? Que la leyenda es aquello que se transmite de boca en boca, pero no se puede demostrar con documentos. Es la diferencia a las historias documentadas, ¿no? Pero no deja de ser precisamente algo interesante, ¿no? Porque la historia siempre aparece en el siglo XVII, especialmente entre marineros holandeses, ingleses, escandinavos, y el barco precisamente este es conocido, ¿no? Como ese holandés errante, que es lo que te cuenta la leyenda, y claro, decía que había un capitán holandés, a veces llamado Van der Decken, y que intenta doblar el cabo de Buena Esperanza y que una tormenta terrible, bueno, pues bloquea el paso y el capitán blasfema, lo que dijimos anteriormente, ¿no? Jura continuar aunque Dios se lo prohíba. Aquí tenemos ya el mensaje que estamos transmitiendo en todas estas cosas que estamos contando y la respuesta es inmediata, ¿no? Queda condenado a navegar eternamente sin tocar puerto, sin morir, sin salvación. Es decir, esto eran, digamos, catequesis callejeras para el hombre de mar, Ya. que se contaban para que realmente la fe la llevasen consigo de una manera fuerte y potente. Ujú. De todas las historias que has llegado a documentar, Fermín, ¿hay alguna que te haya llamado especialmente la atención? A nivel de todo lo que estamos contando, Sí. bueno, siempre, Que te haya llegado a tocar de forma personal, no lo sé si alguna de ellas ha llegado a ser así. bueno, quizás uno de los temas, desde mi punto de vista, ¿no? Que más a mí personalmente me han gustado es el mundo
de lo que hemos hablado al principio, es decir, todo el tema para entender lo que es realmente todo esto y encontrarte, bueno, pues muchísimas historias, ¿no?, que te hablan de esos barcos abandonados, ya no solamente por lo que hemos contado de ese tipo de epidemia, sino también por lo que se consideran enfermedades malditas, ¿no? Como la lepra, por ejemplo. Te encuentras casos de este tipo, ¿no? Que sin duda alguna, bueno, pues era algo que en un momento determinado, cuando esto sucedía en un barco, se descubría alguien que podía sospecharse de que podía tener algo de lepra en ese momento, pues el barco se abandonaba deliberadamente y lógicamente el miedo, ya no solamente religioso y social, era tan letal como la mismísima enfermedad, porque todo lo relacionaban con un castigo divino, con un Sí. castigo de Dios. Por lo tanto, todo lo que a partir de ahí pudiese ocurrir, todo venía dado porque en ese momento a lo mejor no se había tirado a tiempo a esa persona por la borda. O, por ejemplo, como me encontró documentos de sodomitas, personas que habían sido cogidas practicando sexo, ¿no?, en el barco, entre hombres, por ejemplo, en un momento determinado. Y claro, esto era algo que era caótico, porque al barco le perjudicaría y eso atraía la tormenta, atraía el mal, y lo primero que hacía cuando esto sucedía y se inspeccionaba que realmente así había sido, era coger a las 2 personas y lanzarla por la borda, para evitar que realmente hubiese algún tipo de problema dentro de la embarcación, ¿no? Por lo tanto, se temía, la muerte masiva de la tripulación y claro, esto hacía que muchísimas supersticiones en torno a esto que estamos hablando, en definitiva, que es la cultura insertada, la cultura cristiana, ¿no?, que era la que imperaba en todo momento en los barcos, pues realmente llevasen consigo este tipo de historias. Ahí tenemos las 3 carabelas de Colón, ¿no?, con sus cruces rojas ahí potentísimas, ¿no? Bueno, ahí tenemos la clave, ¿no?, para entender cómo la fe y en definitiva, bueno, la evangelización que se llevó también en barcos a América, algún día hablaremos si te interesa esta temática, me parece muy interesante, ¿no? Pues llevaba consigo todo este tipo de antropología, de creencia y a veces pues de fe, ¿no? Que realmente fue lo que se llevó a América, ¿no? Por eso muchos marineros creían que si hubiera un barco, por ejemplo, abandonado, pues traía ya de por sí la enfermedad consigo, por lo que se evitaba incluso, aunque estuvieran cargados de oro o de mercancía valiosa, ¿no? Sí. En los últimos tiempos, y no me resisto a preguntártelo, se habla de la Inquisición como un tribunal garantista, ¿no? Se dice que muchas personas querían recurrir precisamente al tribunal de la Inquisición porque un tribunal civil, por decirlo de alguna forma, no garantizaba su acción procesal como hacía un tribunal de la Inquisición. Tú que eres un estudioso de este tema y por lo que nos has dicho a lo largo de la entrevista, conoces bien todo lo relacionado con la Inquisición, ¿eres de este parecer? ¿Piensas lo mismo? Bueno, yo la verdad es que de las cosas que escucho por ahí a determinados historiadores, entre comillas, de mi punto de vista, que hablan de la Inquisición, muchas veces lo que están intentando es lavar la imagen, y lo digo con todo mi respeto, pero la historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie. Es decir, lo que intentan es lavar la imagen de la Iglesia y la imagen de la monarquía, que en definitiva fueron los precursores de la Inquisición en su momento cuando se crea ya por 1478. Entonces, claro, el hecho de que realmente fuese garantista, claro que lo era, porque la justicia civil era mucho más agresiva, sobre todo para con las hechiceras, por ejemplo, con las brujas, ¿no? La Inquisición prácticamente no condenó a muchas brujas en España. Sí que condenó a miles y miles de conversos de judíos y a moriscos, a sodomitas, que literalmente los quemaban en la hoguera, ¿no? Y a esta gente que hemos indicado también, pero a la hechicera no. Entonces, muchas hechiceras buscaban que realmente la Inquisición las condenara, porque la justicia civil sí que las llevaba a la hoguera. Es decir, en España hubo una verdadera persecución contra la mujer por el tema del curanderismo y por el tema de la hechicería, ¿no? Sobre todo por la justicia civil. Y se quemaron a miles y miles de mujeres en la hoguera, pero por la justicia civil, no por la Inquisición, ¿no? Igual que, bueno, tampoco podemos crearnos muchas de las historias que nos cuentan de las torturas de la Inquisición, porque precisamente una de las razones por las que la Inquisición no tenía torturas como las que vemos muchas veces, ¿no?, en películas o en Internet, cuando vemos determinadas figuras, ¿no?, o imágenes, es que uno de los puntos era que el cuerpo del reo, bajo tortura, no podía efusionar sangre. Por lo tanto, todas aquellas personas que realmente en un momento determinado su cuerpo fusionaba sangre, se paraba la tortura, llamaban al médico de la Inquisición, curaban a este y luego, una vez curado, se volvería a torturar. Por eso te quemaban en la hoguera, porque eso no produce derramamiento de sangre.
Ya. por ejemplo, ¿no? Entonces, esta realidad, tú vas a Santillana del Mar, por ejemplo, al famoso Museo de la Inquisición que tienen allí, y lo que te encuentras, sobre todo, es el morbo de la sangre. Pues eso no es Inquisición, eso es justicia civil. La justicia civil sí te podía cortar brazos, te podía cortar piernas, colgadas en las picotas y en los rollos. La cabeza la ponían en una pica y la colgaban en en la plaza de tu pueblo, etcétera, etcétera. Pero la Inquisición no. En este sentido era más garantista, porque incluso a nivel de tortura eran crueles las torturas de la Inquisición, porque lo que vemos en los documentos, sobre todo son 3, ¿no? La famosa garrucha, que invito a los oyentes que se metan en internet y la busquen, o por ejemplo la toca, ¿no? Que echaban al reo en el potro, lo ataban, le ponían una gasa en la boca y le ponían un embudo y comenzaban a echarle agua destilada y el inquisidor le decía: querido hermano o querido hijo, realmente has judaizado, has guardado el sábado, has desbautizado al niño, etcétera, etcétera. Y si abre los ojos es un sí, ciérralo es un no. Y claro, así sucesivamente si realmente no decías la verdad, ¿no? Porque ellos no te daban la garantía de que alguien te pudiese realmente defender, porque los abogados estaban al servicio de la Inquisición. Claro. Aunque el mundo se nos ponga patas arriba, algo hemos mejorado, ¿no, Fermín? Hombre, hombre, lógicamente se ha evolucionado, ¿no? Se ha evolucionado. Yo creo que eso forma parte bueno, pues digamos, la vida misma, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esto es historia, como he dicho, y la historia no tiene por qué tener que salpicar a nadie. Como dije antes, la historia es cultura, y la Mm. cultura no es enemiga de nadie, ¿no? Otra cosa es la incultura, que a veces es muy atrevida. Y ya para terminar, como una persona de tierra adentro, como es tu caso, que eres extremeño, se ha interesado tantísimo por los aspectos marítimos. Bueno, pues porque a veces esa otra historia que está ahí, pero que no se toca, apenas se cuenta, ¿no? Y está ahí como adormecida, como larvada. Sobre todo este tipo de temas que hemos estado hablando, ¿no? El tema del mundo de los barcos, el tema de las supersticiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a veces es necesario, ¿no? Que se cuenten este tipo de historias y otras muchas que hay en torno a esta realidad, ¿no? Quizás muchos oyentes por ejemplo, bueno, no sepan que a lo mejor el que una mujer subiese a bordo de un barco, pues era algo, una creencia negativa, ¿no? Y a veces se evitaban que las mujeres realmente, bueno, pues subiesen a los barcos por lo que tenía de alguna manera, bueno, pues de esa creencia, ¿no? Y de esa antropología de que era algo sucio y que realmente podía perjudicar el viaje como tal, ¿no? Y todo esto hacía que bueno, la gente lo tuviese a pie juntilla y lo llevase así a cabo, ¿no? Por eso las mujeres siempre quedaban en tierra prácticamente. Bueno, podríamos haber hablado de la perla negra o más incluso del holandés errante, pero lo que hemos hecho es, pues eso, pues un trabajo de investigación, ¿no? Gracias al estudio con los pies en el suelo, o mejor dicho, con los pies sobre la cubierta de un barco, pero bien firmes, gracias a las investigaciones, como digo, de Fermín Mayorga, con quien hemos hablado estos minutos de barcos fantasma. Pero como es estudioso e investigador y esto de la mar también le gusta, pues seguro que volvemos a hablar contigo, Fermín, en otra ocasión. Hombre, yo ofrezco temas hay muchísimos. Leyendas marineras, por ejemplo, del Cantábrico o del Atlántico, la esclavitud en alta mar, que es un tema apasionante, ¿no? Y que nunca apenas se habla. El Atlántico, ¿no? Como espacio mítico y maldito, esos barcos y la evangelización, naufragios históricos emblemáticos que existen, el oro y la plata maldita, ¿no? Esos cargamentos que trajeron ruina a muchísima gente, los piratas, los corsarios, esas guerras navales encubiertas, en los barcos de esclavos, las rutas del horror, como se le llamaba, ¿no? O ese infierno a bordo, esa vida, esa muerte, esa locura en los barcos, esos galeones de India, ¿no? Esas arterias del imperio y del saqueo. Bueno, hay cantidad de temas que se pueden tocar. Pues no te olvides de nosotros porque en algún otro momento te volvemos a llamar. Así que gracias por esta visita y feliz 2026, que todavía estamos a tiempo de felicitar el año. Fermín, un abrazo. Vea, venga, un fuerte abrazo y feliz año para todos. A Son de Mar, la náutica en un podcast.